Su amor es tan grande que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dude del amor de Dios. Por más difícil que sea la situación que usted se encuentre, recuerde que Dios le ama. Amén. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a meditar un poco, vamos a hablar un poco sobre el tema, un tema crucial en la vida de todo creyente, sobre la guerra espiritual. La guerra espiritual que enfrentamos a diario. Y vamos a leer en el libro de los Efesios, capítulo 6, del 10 al 18. Dice ahí al 20, pero es al 18. Así como están puestos de pie, vamos a leer esta porción bíblica. Puede abrir su Biblia también, puede encender sus teléfonos o puede leer también en la pantalla este pasaje. Yo voy a leerlo para ustedes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Leamos juntos el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos. Padre, gracias por su palabra, que ha sido expresada a través de los cantos, a través de esta lectura. Ahora nos preparamos para escuchar tu palabra proclamada. Bendícela y hágala fructificar en nuestros corazones. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Si puede subir un poquito el micrófono. La guerra espiritual. Muy poco se habla hoy en día en las iglesias sobre la guerra espiritual. Usted sabe que el cristiano firme, el cristiano comprometido, el cristiano que realmente ama al Señor de todo corazón, está enfrentando una guerra a diario. Mire, el camino del cristiano no es fácil. No es fácil. Enfrentamos luchas, ¿no es cierto? Tentaciones y ataques que muchas veces no vemos con nuestros ojos físicos, pero que están afectando nuestra vida, nuestra fe y nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos da una clave fundamental para resistir y vencer en esa guerra espiritual. Pablo comienza diciendo las siguientes palabras: por lo demás, hermanos, o sea, por tanto, hermanos míos,
Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo le está escribiendo aquí a una iglesia que está siendo atacada espiritualmente por el maligno, por Satanás. ¿Y por qué comienza Pablo diciendo estas palabras? ¿Saben por qué? Porque está preparando a los creyentes de Efesios para enfrentar una guerra, pero no es una guerra física, sino que es una guerra espiritual. Pablo está haciendo aquí un llamado para que los hermanos sean fortalecidos en el Señor. Porque Pablo sabía que los creyentes enfrentan luchas espirituales. Entonces los insta, los anima a fortalecerse en el Señor y no en sus propias fuerzas. Pablo le dice a los creyentes de Efesios que la vida cristiana es un conflicto contra fuerzas espirituales malignas y que solo en el poder de Dios podremos resistir los ataques del enemigo y mantenernos firmes. Miren, muchos cristianos desconocen la realidad de la guerra espiritual que sigue ocurriendo todos los días en nuestras vidas. No se trata de una batalla física, sino de un enfrentamiento espiritual en que todos los cristianos estamos involucrados. Yo sé que en el Antiguo Testamento dice que Dios peleará por nosotros, ¿verdad? Dios pelea por nosotros. Pero eso fue escrito en otro contexto en el Antiguo Testamento. Ahora Dios no pelea directamente con Satanás. Porque si Satanás peleara contra Dios, Satanás no le duraría ni una centésima de segundo a Dios. Porque Satanás solamente es una criatura y Dios es eterno por los siglos de los siglos y Él es todopoderoso. Satanás no puede compararse con Dios. Pero la creencia de nosotros es que hay una guerra en el universo entre Dios y Satanás, que están peleando y como la batalla no ha terminado no sabemos quién va a ganar. Pero eso es un cuento. Dios no está peleando con Satanás ni Satanás con Dios. Porque Satanás no puede contra Dios. El que está peleando la batalla, la guerra contra Satanás no es Dios, somos nosotros, es la iglesia. Son los creyentes, los que han sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y Pablo nos enseña que esta guerra es inevitable y que la victoria es posible, pero requiere ciertos elementos claves. Entonces la pregunta que debemos de hacernos es: ¿qué se requiere para lograr la victoria en la guerra espiritual? ¿Qué se requiere? En primer lugar, vamos a ver que la victoria en la guerra espiritual requiere de un conocimiento. ¿Requiere de qué? De un conocimiento. Mire, antes de entrar en la guerra, un soldado necesita entender ¿qué? Necesita entender contra quién pelea, contra quién está peleando. Porque nos puede pasar lo que le pasó al ejército de los Estados Unidos en Vietnam, que ya no sabían con quién estaban peleando.
Por eso perdieron la guerra. Aunque en la película de Rambo, pues, tratan a resaltar que los Estados Unidos ganó. Entonces no podemos luchar de manera efectiva si no sabemos quién es nuestro enemigo y cuáles son sus estrategias. ¿Sí están conmigo? Por eso necesitamos conocimiento en saber con quién estamos peleando. Necesitamos conocimiento de nuestros adversarios. Dice el versículo 12 de Efesios 6, dice, porque no tenemos lucha ¿contra quién? Contra sangre y carne. ¿Qué significa eso? Eso significa que nuestro enemigo no es humano. El enemigo nuestro no es el vecino o la esposa o la suegra. Aunque para algunos la suegra es el enemigo número uno. Nuestro enemigo no es el pastor de allá ni la iglesia de allá. A veces vemos las cosas equivocadas. A menudo creemos a menudo caemos en la trampa de ver a otras personas como nuestros enemigos, familiares, jefes, vecinos. Pero la Biblia nos recuerda que la verdadera lucha es espiritual, no es física. A veces estamos atacando a la persona equivocada porque no sabemos quién es el verdadero enemigo. Como un hombre que estaba en la casa cuando escuchó ruidos extraños en el patio, pensando que era un ladrón, agarró un sartén y salió gritando: en el nombre de Jesús, sal de aquí. Cuando se encendió la luz, se dio cuenta que era su suegra, que había llegado de sorpresa. A veces nos enojamos con la gente equivocada. Pero recuerde, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza, mis hermanos, es que si no sabemos quién es el verdadero enemigo, podríamos atacar a las personas equivocadas y decir: esa persona es mi enemigo, ese pastor, esa iglesia. Mire, el diablo quiere distraernos, haciendo que luchemos entre nosotros, mientras él sigue atacando el ámbito espiritual. Imagina que un soldado va al campo de batalla sin saber quién es su enemigo, ni de qué tipo de armas usa, y empieza a disparar al azar, así a lo loco, sin dirección. Esa persona va a ser fácilmente derrotada. Esto es lo que sucede cuando los cristianos no entienden que la verdadera lucha no es con personas, sino contra fuerzas espirituales de maldad que están en las regiones celestes, que están en el aire, en el ambiente. No los vemos, pero ahí están. Por eso, antes de reaccionar con enojo o resentimiento hacia alguien, pregúntese: sea quien sea su vecino, sea su compañero de trabajo, sea aquel pastor o aquella iglesia, pregúntese: ¿es esta persona mi verdadero enemigo? ¿O hay algo detrás de esta situación? Recuerde que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Así que necesitamos ver más allá de lo que está enfrente de nuestros ojos y pelear con armas espirituales, porque nuestro enemigo es espiritual, no se ve.
Y ese se llama Satanás y sus demonios. Entonces, mis hermanos, no solo debemos de tener conocimiento en saber quién es nuestro enemigo verdadero, sino que también debemos de tener conocimiento de la organización de nuestros adversarios. ¿Cómo están organizados ellos? ¿Qué dice el versículo 12? Dice que, bueno, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, ¿qué más? Potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿De qué nos habla aquí? Aquí nos habla de la estructura del reino de las tinieblas. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel capítulo 10. Se nos dice que el ángel que llevaba la respuesta a Daniel fue detenido por el príncipe de Persia, un espíritu maligno de alto rango. Entonces los demonios tienen diferentes rangos y posiciones para llevar a cabo una estrategia. Satanás tiene una estrategia organizada para desviar, destruir y debilitar la fe de los creyentes. Pablo describe diferentes niveles de autoridad demoníaca que operan en este mundo. Estos gobernantes malignos, seres satánicos y príncipes de las tinieblas, no son personas humanas, sino ángeles caídos a los que Satanás controla y dirige. No son simples fantasías, son reales. Enfrentamos un ejército poderoso que tiene la meta de destruir la iglesia de Cristo. Pero no se preocupe, porque el Señor dijo en su palabra que Él es el fundador de la iglesia y que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Amén. Cuando estamos en Cristo y nos unimos a su iglesia, estos seres vienen a ser nuestros enemigos y van a tratar de matar, hurtar y destruir, porque esa es su misión. Pero ¿sabe qué? Jesucristo dijo: no se preocupen, no se preocupen. Aunque ellos vienen para matar, hurtar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Gloria a Dios por eso. Por eso, mis hermanos, es importante que podamos entender y conocer quién es nuestro adversario y conocer cómo están ellos organizados. Satanás es astuto. En segundo lugar, no solamente la victoria en la guerra espiritual requiere de un conocimiento, sino que también la victoria en la guerra espiritual requiere de una consistencia, de una firmeza, de una disciplina. Mire, un ejército sin disciplina y sin defensa es un ejército destinado a perder la guerra. Pablo nos dice que necesitamos consistencia. ¿Consistencia en qué? Consistencia en usar la armadura de Dios para estar firmes ante los ataques de Satanás. ¿Por qué? Porque, mire, una armadura puesta da consistencia ante las acechanzas del diablo. Una armadura bien puesta da consistencia, firmeza ante las acechanzas del diablo. El versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Mire, el enemigo es astuto y él utiliza engaños para confundir y desviar a los creyentes. Y hay diferentes formas en las cuales él nos ataca. Nos puede atacar a través de la duda, a través del temor, a través de tentaciones personales, a través del desánimo. Cuando usted deja de leer la Biblia, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de testificar, ¿quién quiere o quién está detrás de todo eso? Satanás, porque él no quiere que usted busque a Dios. Él quiere desanimarlo. Una armadura puesta, bien puesta, da consistencia ante las acechanzas del diablo. Pero también una armadura puesta da consistencia ante los ataques del diablo. Lo primero es acechanza, ¿verdad? Que él está acechando siempre contra el cristiano, ¿verdad? Siempre lo está acechando. Pero aquí es consistencia ante los meros ataques del diablo. ¿Qué dice el versículo 13? Dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día malo es cuando la guerra se intensifica, cuando es dura, cuando es difícil, cuando legiones de demonios tratan de perturbar la vida del creyente, del Hijo de Dios. Pero eso es lo único que puede hacer Satanás. Él nos puede atacar externamente, pero él no puede atacar nuestro corazón, porque nuestro corazón ya fue lavado con la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él ataca nuestra mente, pero no ataca nuestra alma, porque dice la Biblia que nosotros estamos escondidos en Cristo Jesús. El día malo puede ser una crisis, una prueba, una tentación fuerte. Por eso dice: tomad toda, dice. Y la palabra toda significa toda, ¿verdad? Toda la armadura de Dios. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la armadura de Dios? Son 6 principalmente, según los versículos 14 al 17. Primeramente tenemos el cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y Él nos protege contra el engaño del enemigo. Tenemos la coraza de justicia, que nos cubre de acusaciones y culpa. Tenemos el calzado del evangelio, que nos da estabilidad para avanzar con el mensaje de Cristo. ¿Qué más? Tenemos el escudo de la fe, que apaga los dardos del enemigo. ¿Qué más? Tenemos el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, que protege nuestra mente de dudas y ataques. ¿Qué más? Y tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como nuestra arma ofensiva, ¿verdad? En la cual atacamos a Satanás. Por eso Jesús usó la palabra para vencer a Satanás. Por eso la importancia de leerla y practicarla. Entonces, mis hermanos, la victoria en la guerra espiritual necesita consistencia, firmeza, disciplina. Sobre todo disciplina. No como aquel hombre que compró una membresía para un gimnasio. El primer día llegó motivado, levantó pesas, corrió en la caminadora y sudó como nunca. Al día siguiente tenía tanto dolor en el cuerpo que dijo: mañana no voy a descansar. Y ese mañana se convirtió en nunca. Mire, sin consistencia,
sin firmeza, sin disciplina, no hay resultados. Y lo mismo pasa en la guerra espiritual. Si solo entrenamos y oramos y leemos la Biblia de vez en cuando, el enemigo nos gana por falta de preparación. Algunos cristianos quieren usar la armadura de Dios solo cuando ya están en la guerra. Pero escuche esto: si la armadura te queda grande, es porque no la usaste antes o porque nunca la has usado. Así es que ponte la armadura de Dios cada día. No puedes esperar vencer al enemigo si no estás preparado. Así como un soldado, ¿verdad?, sale al campo de batalla. Si alguien sale al campo de guerra sin su equipo, tú no puedes enfrentar la vida sin la protección de Dios. Pregunta: ¿tienes la armadura de Dios puesta? ¿O solo buscas la armadura cuando ya estás en problemas? Necesitamos cada día poner nuestra armadura, la armadura de Dios. Y en tercer lugar, mis hermanos, no solamente la victoria en la guerra espiritual requiere de un conocimiento, no solamente requiere de una consistencia, sino que en tercer lugar, la victoria en la guerra espiritual requiere una comunicación. Una comunicación. No podemos ganar esta batalla sin comunicación constante con Dios a través de la oración. Pero tiene que ser una comunicación que reconoce un perfil. ¿Sabe usted lo que es un perfil? Por ejemplo, cuando se habla del perfil en las redes sociales, este es tu perfil. ¿Qué es lo que dice el perfil? Bueno, el perfil dice que tú te llamas de esta forma, tiene tantos años, que esta es tu información, este es tu perfil, que estás casado, que tiene tantos hijos, tantos estudios, este es tu perfil. Pero ¿cuál es el perfil del creyente? Una comunicación que reconoce un perfil. Es el perfil de una persona que ora en todo tiempo, con toda oración y súplica. Es el perfil de una persona que ora en el Espíritu. Es el perfil de una persona que vela en ello con perseverancia. Es el perfil de una persona que suplica por los creyentes, por los santos. Dice, orando en todo tiempo. Significa que la oración no es solo para emergencias. ¿Cómo una persona puede orar en todo tiempo? ¿Será que tiene que estar metido, arrodillado, las 12 horas o las 8 horas del día? No. Estar en oración en todo tiempo puede ser usar mi vida cotidiana, diaria, donde yo estoy haciendo oraciones breves. Mientras que estoy manejando, estoy orando. Mientras que estoy haciendo esto, mientras que estoy haciendo aquello, estoy alabando a Dios, estoy conversando con Dios. Le estoy pidiendo a Dios por estas necesidades. ¿Sí me explico? No necesito aislarme de otras personas, ni de las actividades diarias para orar sin cesar. Usted puede convertir la oración en su vida diaria y su vida en oración, mientras vive en un mundo que necesita la influencia poderosa de Dios. Dice el versículo 18, súplica en el Espíritu. Súplica, ¿sabe la palabra súplica? ¿Qué significa súplica? ¿Ah?
rogar, ¿qué más? Pedir con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi corazón. Eso es orar en el Espíritu. No es solo repetir palabras, sino ser dirigidos por Dios en la oración, orando con toda mi alma, creyendo que vamos a recibir lo que pedimos. No como aquel niño pequeño que estaba orando antes de dormir y gritaba con desesperación: Señor, quiero una bicicleta roja. Su mamá le dijo: hijo, Dios no está sordo. El niño respondió: sí, pero mi abuelita sí, y ella es la que me lo va a comprar. Escuche bien, orar no es gritar o repetir palabras sin sentido. Orar es conectarnos con Dios de manera genuina, guiados por el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que es el Espíritu Santo que intercede por nosotros ante Dios. O sea, posiblemente yo no le puedo presentar a Dios esa petición, esa necesidad que tengo, porque no encontraría palabras para hacerlo. Pero el Espíritu Santo toma esa petición y es el que la trae a Dios. Dice que lo presenta con gemidos, con desesperación ante Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Orando en el Espíritu. ¿Qué más? Velando, dice. Velando en ello. Velar significa que estar alerta, ¿no es cierto? O sea, no podemos bajar la guardia en la batalla espiritual. Y dice, súplica por todos los santos. ¿Qué significa eso? Orar por otros creyentes. Porque el orar por otros creyentes fortalece la iglesia y debilita la estrategia del enemigo. Aún el Señor va más allá. Y Él nos dice que oremos por los enemigos, que les amemos. Pero ¿cuánto cuesta orar por los que no nos caen? Por así decirlo, ¿no? Hermanos, no solamente tiene que ser una comunicación que reconoce un perfil, sino que también tiene que ser una comunicación que requiere un poder. ¿Que requiere un qué? Un poder. Y el versículo 20 dice, para que hable con denuedo, con valentía, para que hable de él como debo de hablar. El poder de Dios nos capacita para hablar con valentía en medio de la oposición. O sea, el Espíritu Santo nos da el poder para proclamar la verdad y resistir al enemigo. El poder de Dios nos capacita para hablar con valentía. Por eso, mis hermanos, la oración no es opcional para tener la victoria en la guerra espiritual. No es opcional. Es nuestra línea de comunicación con Dios. Y cuando oramos, no solo pedimos cosas, sino que nos conectamos con el poder del Espíritu Santo. Entonces, si usted quiere vivir en victoria, haz de la oración una parte diaria de tu vida y no solo un recurso de emergencia. Amén. Para concluir, imagínate que un soldado va a la guerra con sandalias y en pijama, sin casco ni chalecos antibalas. ¿Cree que durará mucho en el campo de batalla?
Por supuesto que no. Asimismo, sin oración, sin conocimiento y sin la armadura de Dios, es como un soldado en chanclas peleando contra tanques de guerra. Estamos perdidos. Como cristianos necesitamos vestirnos del ropaje de la armadura de Dios. Como cristianos no podemos ignorarla ni pelearla con nuestras propias fuerzas. Por eso, mis hermanos, necesitamos conocimiento del enemigo y de sus estrategias, ¿verdad? ¿Qué más? Necesitamos consistencia con la armadura de Dios bien puesta. Y también necesitamos comunicación con Dios a través de la oración. Ya la iglesia tiene la guerra ganada. Pero aunque tenga la guerra ganada, no dejamos de luchar. Vamos a seguir luchando, guerreando contra Satanás. Porque aunque si usted es cristiano verdadero, aunque Él no puede quitarte la salvación, sí puede desanimarte para que viva una vida mediocre, una vida pobre espiritualmente, e impedir que dé frutos. Ya la guerra fue ganada por Jesús en la cruz, pero hay batallas que hay que seguir luchando en este mundo. ¿Sí me explico? Y algún día, usted y yo como cristianos vamos a tener el privilegio, de que Satanás conozca el número del calzado de nuestros pies. Porque dice la Biblia que nosotros los vamos a aplastar con nuestros pies. No porque nosotros podamos, es porque Cristo puede. No porque seamos buenos, sino porque Jesús es bueno. No porque nosotros lo merecemos, sino porque Cristo compró nuestra vida en la cruz del Calvario, cuando Él murió por nosotros. Y al tercer día resucitó entre los muertos, dándole la estocada a Satanás y diciéndole: dame las llaves de la muerte, dame las llaves del Hades, ahora me pertenecen. Por eso, mis hermanos, no vea a otras personas como sus enemigos. Vea que su enemigo principal siempre va a estar alrededor, acechando. Pero sepa que así como hay un enemigo que te acecha, también hay ángeles que te cuidan, te protegen. Porque dice el Señor: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero manténgase con la armadura puesta. Manténgase con el conocimiento de quién es su enemigo. Manténgase en comunión con Dios. La vida cristiana, la guerra espiritual es real. Luchar con las armas de Dios y vivir en victoria, este es el deseo de Dios. O descuidarnos y vivir derrotados, ¿cuál prefieres? Ya Dios nos ha dado las herramientas, pero depende de nosotros usarlas cada día. Hoy es el día para decidir. ¿Pelearás las armas espirituales? ¿Pelearás con las armas espirituales? ¿O dejarás que el enemigo te tome por sorpresa? Por eso levántate y ponte la armadura de Dios. Póngase de pie, mis hermanos, y vamos a darle gracias a Dios.
Porque Dios es un Dios, dice la Biblia, todopoderoso, todo omnipotente y todo omnipresente. Él no tiene con quién compararse. Dice en Isaías 56, ¿con quién me vas a comparar? No hay otro Dios más que yo. Por eso quítese esa idea de que es Dios el que está peleando con Satanás. Somos nosotros, la iglesia, que estamos peleando contra Satanás. Pero Dios está ahí con nosotros. Él va adelante con nosotros. Él nos abraza y nos da la victoria, porque estamos confiando en que Dios todo lo puede. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nada es imposible para Dios. Y este es el momento para que usted ahí en su corazón le diga a Dios: Señor, yo quiero vivir en victoria. Yo quiero vivir en victoria. Y quiero, Señor, conocer que tengo un enemigo que me perturba, que me acecha y que me quiere destruir. Dígaselo. Pero Señor, he comprendido hoy que usted me ha provisto de una armadura espiritual para enfrentar los ataques del enemigo. Porque Satanás me quiere destruir a mi familia. Pero yo he entendido que Él no podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque usted venció a Satanás en la cruz del Calvario al morir por mí en una cruz. Por eso ahora, Señor, quiero tener la victoria teniendo comunión con usted en oración diariamente, sin cesar, dependiendo de ti, porque mis fuerzas son débiles. Cierre sus ojos y dígale a Dios: Señor, yo te necesito. Yo te necesito, Padre. Perdona mis pecados. Perdóname por tratar yo de hacer las cosas por mi propia cuenta. Pero hoy, Señor, yo confío en ti, Señor. Yo te entrego mi vida para que usted me perdone. Y quiero vestirme, quiero arroparme de tu presencia y poder vivir en victoria. ¿Le dijiste eso al Señor? ¿Se lo dijiste? Si es así, levanta tu mano y la bajas. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amén. Si usted levantó su mano y su corazón al Señor, si usted le entregó su vida a Jesús, sepa que Dios va a empezar a tratar con usted, ayudarlo, para que usted confíe en el Señor y para que usted tenga la victoria en Cristo Jesús. Si usted levantó su mano o no lo hizo, pero quiere que yo ore por usted, yo le voy a invitar que salga de la banca y véngase aquí al frente para orar por usted. Véngase, sin temor, sin pena. Si usted levantó su mano o no lo hizo, pero usted sintió que Dios te habló, pasa al frente para orar por ti en esta hora. ¿Alguien más? Amén. Dios les bendiga. José, Juliana, vamos a orar por sus vidas y el hecho que ustedes están enfrente aquí porque quieren tener la victoria, ¿no? La
la victoria contra el enemigo que quiere destruirlos, que quiere ponerlos en lo más bajo. Pero Satanás no se va a salir con la suya, porque él está derrotado. Por eso agárrense del Señor, ¿verdad? Alguien más, si usted levantó su mano, no lo hizo, pero quiere que ore por usted, levante, venga aquí al frente. Si no, está bien ahí donde está. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, oh Dios, por su palabra que ha sido directa, fuerte, pero es la palabra que nos hace quebrantarnos y reconocer, Padre, que sin usted no podemos vivir, Señor. Yo le pido, Padre, por estos hermanos y hermanas, amigos aquí, Padre, que no solamente han levantado su mano, sino su corazón, diciéndole: Señor, yo te necesito, mi familia te necesita. Por eso, en el nombre de Jesús, yo le pido, Señor, que usted haga un milagro en ellos, el milagro de la transformación de vida, el milagro donde ellos vivan en victoria cada día en contra de los ataques del enemigo. Padre, José y Juliana no pertenecen a Satanás. Ellos te pertenecen a ti, Señor. Por eso guárdalos en el hueco de tu mano. Lo mismo los demás hermanos aquí, Señor, porque ellos fueron comprados con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y porque usted resucitó entre los muertos, es la razón por la cual ellos tienen vida y vida en abundancia. Bendícelos y guárdalos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén, gloria a Dios. Un aplauso al Señor Jesús. Que Dios le bendiga.